Hola, muy buenas. Estás escuchando el podcast de Mi Dieta Cogea, una colección de programas de radio y entrevistas sobre actualidad en nutrición. Soy Aitor Sánchez, dietista nutricionista y tecnólogo alimentario. Segundo jueves consecutivo de estas dudas de nutrición. El otro día estaba oscuro y ahora me estoy dando cuenta que tengo la cara quemada. Parece que no tenemos ahí el término medio, pero bueno, ya lo iremos calibrando mucho mejor. Es lo que tiene el confinamiento voluntario y el tener un poco la precaución de teletrabajar en casa. Pues nada, es de nuevo un espacio, como ya lo sabéis, en el que vamos a trabajar diferentes dudas de nutrición. En el anterior programa en el anterior directo, estuvimos hablando sobre todo del tema de alimentación alrededor de vegetales, de cómo estaba influyendo, por ejemplo, la toma de frutas, la toma de verduras, hortalizas en la glucemia. Vimos también un poco algunas de las cuestiones más estigmatizantes, los mitos que hay alrededor del tratamiento de la diabetes 1, de la diabetes 2. Hablamos de algunos alimentos que desgraciadamente están demasiado presentes en estas pautas y os dije, vamos a intentar en cada directo que no tratemos 7 o 8 temáticas distintas, porque si no luego no le vamos a poder poner un nombre específico y os va a costar mucho encontrarlo, ¿vale? Entonces, nada, que lo sepáis, que la intencionalidad de que he seleccionado 3, 4 temas como mucho es también un poco por esta cuestión, ¿vale? Sé que estáis haciendo preguntas ahora mismo por aquí, gente que me ha enviado preguntas por mensaje privado, por correo electrónico, también en la propia celda, en la propia celdita en la que aparecen preguntas, que es lo que siempre os invito a que utilicéis. ¿Por qué? Porque gracias a eso, ahora yo lo puedo seleccionar y entonces ahora mismo tengo aquí todas vuestras preguntas y, por ejemplo, puedo poner y puedo desglosar las diferentes cuestiones de las que voy a hablar. Y entonces cuando entre la gente al directo y luego también cuando lo estéis viendo, podéis ver que están aquí, ¿de acuerdo? Mientras se une más gente y voy a contestar alguna de las cositas que estáis preguntando por aquí, el directo luego lo voy a dejar grabado en Instagram TV, como ya lo sabéis, eso por un lado, y también lo voy a subir al podcast, ¿vale? Ayer además estuve hablando con la gente de Única porque me hicieron hace tiempo una entrevista que tiene que ver sobre alguno de los temas que vamos a hablar hoy, que es sobre alimentación vegetariana, alimentación vegana en general. Vamos a hablar no solo de ese tipo de dieta, sino del papel de algunos productos de origen vegetal en la dieta convencional. Han llegado algunas preguntas sobre fuentes de proteína vegetales, hierro, interacción de hierro con otros alimentos, mitos sobre el café y cómo tiene que ver con el hierro. Lo voy a intentar relacionar, ya veréis que tiene ahí una relación bastante interesante, bastante importante, y por eso la temática del directo de hoy va a ser esa. Y nada, como siempre digo, ya sabéis que este nuevo espacio lo estamos haciendo todos los jueves a las 6. Es un espacio además que ha querido patrocinar y ha querido impulsar Única con la caja saludable. Ya sabéis, aquí la tengo, me llega todos los jueves por la mañana y ahora además que estoy en casa con mucha más comodidad. Y en la caja saludable, por cierto, aparecen muchas veces todos esos alimentos que veis en los reels de Mi Dieta Cogea de Instagram, que hemos hecho ya, por ejemplo, cómo utilizar la berenjena japonesa. Vimos también cómo utilizar el calabacín redondo, ¿no? Que no ha venido esta semana porque cada semana la caja saludable cambia las frutas y las verduras, pues para darnos un poco de variedad, sacarnos un poquito de la zona de confort, o mejor dicho, agrandar nuestra zona de confort para intentar incorporar cada vez nuevos alimentos. Y ya os adelanto que esta semana vamos a utilizar un alimento para el Reels de la caja saludable que nadie se espera, aunque si seguís la cuenta de la caja saludable sí que lo podréis ver, que era una receta, una técnica en la que se pueden usar, atención porque esto a mucha gente le va a dejar muy loco, aquí tenemos las zanahorias, ¿vale? Pues vamos a utilizar en el Reels de esta semana no las zanahorias, no la raíz como tal, vamos a utilizar las hojas de la zanahoria. Aquí las tenéis, sí, las hojas se comen, son comestibles, es decir, como el perejil, y vamos a aprender a hacer algunas recetas con ellas, que se puede hacer, por ejemplo, un pesto. Ya sabéis que un pesto verde se hace con base de albahaca, ¿no? Aparte de que lleva pues o parmesano, piñones, aceite de oliva, como preparéis ese pesto, pues vamos a hacer una preparación de, ya sabéis, aquí no tiramos nada, desperdicio absolutamente cero, y que por lo tanto vamos a utilizar las hojas de la zanahoria, ¿vale? Para cuando os vengan con la caja saludable, para cuando compréis zanahorias, que sepáis que no se tiran. Se pueden lavar y las podemos utilizar en diferentes recetas. Y nada, por lo demás ha sido un pedido bastante variado.
por incluiros también alguna novedad importante. Ya sabéis que dentro de los compromisos que pedisteis, como las personas que veo por aquí, muchas personas que me habéis escrito algunas por la caja, yo mismo hemos hecho presión por esto y la gente de Única que siempre escucha, lo que se ha eliminado de este año de algunos productos del interior de la caja ha sido el plástico, ¿no? Ahora, las partes que vienen de snack, como por ejemplo los tomates cherry o también los kumquats, ¿no? Que están riquísimos, y la lechuga iceberg, que antes nos venía envuelta en plástico, pues ahora viene así tal cual. Es decir, ha pedido la gente que sin plástico, pues aquí lo tenemos, sin plástico. Ahora, importante que lavemos bien todo antes de tomárnoslo, ¿vale? Que lo sepáis, aquí estaba y os comentaba también un poquito de las novedades de esta semana y el adelanto del reel, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a empezar ahora con el directo, con la colección de dudas que me parece que son bastante interesantes. Habéis dado en unas claves que es muy importante, y para la gente que se ha incorporado, repito un poco de qué va a ir el directo de hoy. Vamos a hablar de hierro, vamos a hablar de dieta vegetariana, su relación con el hierro, del hierro que hay en los vegetales, si es suficiente o no es suficiente, si de verdad se absorbe tan mal como muchas veces creemos. Hablaremos de algunos alimentos que interfieren con el hierro, tanto de origen vegetal como el hierro de origen animal, por decirlo de alguna manera, y algunos mitos que están relacionados, que he traído para hacer un poco un directo completo, porque habéis preguntado sobre proteína, habéis preguntado sobre café, y entonces vamos a juntar todo ello. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando se ha hablado desde la perspectiva clásica de la absorción del hierro, es una cosa que, por ejemplo, hemos visto muchas veces en carreras sanitarias, como lo aprendimos en su día, por ejemplo, en mi promoción y muchas otras más carreras. Lo que se aprende a grandes rasgos es: el hierro de origen animal se absorbe bien, el hierro de origen vegetal se absorbe mal o cuesta más. Eso es lo que hemos aprendido toda la vida. ¿Qué es lo que en realidad, cuando empiezas a tirar del hilo y empiezas a conocer un poco más, te das cuenta de que es mucho más importante? De lo que nos damos cuenta es de que el hierro hemo, el hierro que viene de origen animal, como es más afín a nuestras partículas, difunde, se absorbe en el intestino y no lo podemos absorber de una manera tan controlada. Es decir, sí que se absorbe, podríamos decir, un poco mejor, ¿no? Esa sería un poco una conclusión un poco simplista. Sí que se absorbe mejor, pero en realidad la conclusión que podemos decir, no mejor ni peor, la conclusión rigurosa que podemos decir es que se absorbe de una forma que a pequeñas concentraciones sí que difunde mejor, pero que luego también a grandes concentraciones sigue difundiendo, se sigue absorbiendo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo absorbemos incluso sin querer en ocasiones, y esto puede ser incluso peligroso para el exceso de hierro, como veremos más adelante cuando veamos que la carne roja es un factor de riesgo de algunas enfermedades digestivas, ¿no? Específicamente porque estamos hablando en el enterocito, el riesgo, la agresión que tiene en el enterocito, que el enterocito es las células digestivas, ¿vale? Las células que tenemos en nuestro intestino, en nuestro aparato digestivo. Y luego está el hierro no hemo, o el hierro de origen vegetal, el que de toda la vida se ha dicho, pues el que se absorbe peor. Es cierto, ¿no? Esta verdad parcial, es cierto que se suele absorber peor, pero porque su absorción es muy dependiente de otros factores. Es dependiente, por ejemplo, de que esté acompañado de otros factores que mejoran el funcionamiento de los transportadores. Es como que este hierro de origen vegetal hay que abrirle puertas. Hay que abrirle estas puertas y su absorción va a depender del número de puertas que tengamos en nuestro intestino. ¿Cuál es la parte positiva de que dependa la absorción del hierro vegetal del número de puertas? Que es una cuestión muy dependiente de las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo es muy inteligente y tiene una parte adaptativa que, dependiendo de cuál es nuestro estatus nutricional y dependiendo de cuál es la cantidad de nuestras reservas, modula cuánta cantidad de hierro necesitamos. ¿Que tenemos menos reservas? Nuestro cuerpo empieza a desarrollar más receptores de hierro intestinales y mete más. ¿Que nos sobra hierro y por lo tanto no necesitamos tanto? Pues nuestro cuerpo no hace tanta, no requiere, no hace tantos transportadores porque no necesita tanta cantidad de hierro. Esta modulación se puede hacer bien con el hierro vegetal. Con el hierro animal no se modula tan bien porque difunde.
como he dicho, ¿vale? Es como el que el hierro animal pasa como Pedro por su casa, mientras que el vegetal sí que puede decir, ahora quiero más, ahora quiero menos. A grandes rasgos, ¿vale? A grandes rasgos. Entonces, aquí tendríamos, respondiendo a la primera duda que nos atañe hoy, que es, ¿falta hierro en una dieta vegetariana o las personas vegetarianas tienen más riesgo de anemia? No, lo que nos dicen los estudios científicos más rigurosos al respecto, es decir, los que han seguido a vegetarianos de largo recorrido, muchos años y que tienen una dieta completa, es decir, que no está bien diseñada, ven que en nuestro contexto, por ejemplo, el contexto británico o el contexto australiano, que esas personas no tienen más riesgo de anemia que una persona que sigue una dieta convencional. Y tú puedes mirar las ingestas de hierro y es cierto que a veces las ingestas de hierro en población vegetariana son más bajas, porque un alimento que es muy rico en hierro suele ser la carne, ¿no? Pero que la ingesta sea más baja no quiere decir que implique un déficit, ¿vale? Puedes comprar menos de una cosa, puedes ingerir menos de una cosa, pero eso no quiere decir que te vaya a faltar, ¿no? Entonces nuestro cuerpo, o lo que hace el cuerpo en muchas personas vegetarianas, sobre todo cuando son personas vegetarianas, matiz aquí importante, de largo recorrido, cuando hay una persona vegetariana de largo recorrido, lo que sucede es que su intestino genera una adaptación y entonces hace un mayor número de receptores que absorben mucho mejor el hierro vegetal, ¿vale? Es un poco como, en lugar de meter, me voy a inventar un poco cifras, en lugar de meter una media de 15 miligramos de hierro al día en una dieta convencional, en lugar de meter 15 todos los días, estoy ingiriendo 10 miligramos, pero mi cuerpo se vuelve más eficiente absorbiéndolos, genera más receptores y entonces se meten para adentro, ¿no? Esto aquí muchas veces, a lo mejor si habéis visto una conferencia mía en YouTube sobre dieta vegetariana, o si habéis visto una también con Lucía Martínez que tengo en una del Veggie World o de las ferias veganas, veréis que está un poco representado como que aparecen más puertas dentro del intestino, ¿vale? Entonces, población vegetariana de alto recorrido, se mejora la absorción de hierro. Eso hace que finalmente el cuerpo coja el hierro que necesita. No coge ni más ni menos. Luego es cierto que está pues el tema de las reservas de hierro que podemos tener en el cuerpo, que eso es importante también verlo en las analíticas, que no sea únicamente quedarnos con los valores séricos, sino también ver un poco las reservas y que no nos falte hierro. Importante, y una observación súper importante. Cuando veamos el estatus de hierro de una persona o cuando estemos evaluando, mejor dicho, por qué tiene anemia, la perspectiva clásica ha sido, tú tienes anemia porque no tomas suficiente hierro. Y esto en realidad es muy poco común. Hay poquísimas anemias que se deban a una ingesta de hierro baja. Eso es un tipo de anemia que muchas veces se da en países que están en vías de desarrollo o países que pueden estar ahora mismo bajo una alerta sanitaria, que pueden tener un problema de inseguridad alimentaria porque estén sufriendo una crisis migratoria, estén sufriendo una crisis alimentaria, un problema de desabastecimiento del país, ¿vale? Pero lo normal es que las personas en nuestro contexto tengan anemia ferropénica y no sea porque se toma poco hierro en la alimentación. De hecho, pensadlo, somos el quinto consumidor de carne del planeta Tierra y aún así hay un montón de gente con anemia ferropénica. No es porque se tome poco hierro. Las anemias suelen cursar con otras complicaciones digestivas. ¿Cuáles suelen ser más típicas? Que la gente desarrolla anemia porque tiene problemas malabsortivos, porque tiene estrés y el estrés hace que muchas veces aumente la motilidad gástrica, que no absorbas bien, que tengas irritación o que tengas colon irritable o que curse con otro problema intestinal. En el caso de las mujeres es muy común además que curséis con anemia si tenéis sangrados abundantes. Esas suelen ser las verdaderas causas de una anemia ferropénica. Sangrados o problemas malabsortivos. No que te falte hierro en tu dieta de manera aislada, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ese mensaje que muchas veces ha imperado desde el sector sanitario de pues tienes que tomar más hierro, no siempre es cierto. Es un poco una versión un poco simplista. De hecho, lo que le suele pasar a
al humano medio, al consumidor medio, es que cuando consume las fuentes de hierro principales, que además por el tipo de alimentación que llevamos, el ser humano, el hierro suele estar siempre asociado a una proteína. Es decir, nos lo solemos encontrar, pensar cuáles son los alimentos que son fuente de hierro. Nos encontramos la carne, nos encontramos el pescado, nos encontramos la yema del huevo, nos encontramos también las legumbres. Es decir, las 4 fuentes proteicas son buenas fuentes de hierro. Un matiz, porque creo que aquí Tal ha hecho una matización importante. Dice, pero tú te tomas el hierro y mejora la anemia. Sí, es que eso es otro tema diferente. Yo no estoy hablando ahora mismo de la suplementación de hierro en caso de déficit, en caso de anemia. Esto es otro tema que entraremos ahora. Yo lo que estoy hablando ahora mismo es que las anemias no suelen surgir por baja ingesta de hierro. Por supuesto que si te tomas el suplemento de hierro remontas, ¿vale? Porque te estás tomando una dosis enorme, una dosis grande, para que tu cuerpo, aunque esté con problemas malabsortivos, aunque esté renqueando, pues meta para dentro el hierro, ¿vale? Lo que he dicho no es incompatible una cosa con la otra, ¿vale? Lo digo porque parece que se ha tomado como, oye, pues no puede ser lo que tú estás explicando, porque si me tomo el hierro, el suplemento mejoro. Es que son 2 temas completamente diferentes. Las anemias ferropénicas no están causadas, a rasgos generales, por bajas ingestas de hierro, están causadas por problemas malabsortivos, y luego, por supuesto, si tú te metes un chute de hierro, claro que remontas la anemia y sueles volver a valores normales. De hecho, es tan importante que el suplemento sea así que, además, no remontas una anemia únicamente con la dieta, ¿vale? No hay un tratamiento de la anemia ferropénica que sea, pues mira, no te voy a dar el hierro, vas a remontar solo con dieta. No, eso no funciona. Eso no funciona porque necesitas ingestas agudas y grandes ingestas agudas que se faciliten. Nadie va a remontar una anemia a base de la dieta, exclusivamente. Con la dieta puedes prevenirla. Si tienes una alimentación variada, con la dieta puedes mejorar la absorción del hierro. Lo que no vas a hacer nunca con dieta es remontar una anemia ferropénica. Ahí necesitas el suple, ¿vale? Matizo esto, ya sé que muchas veces se pueden producir paradojas en lo que digo, o pueden parecer paradojas, pero realmente no lo son. Entonces, os estaba diciendo que el hierro suele ir asociado a grandes proteínas, a proteínas que suelen estar asociadas a ese hierro. Entonces, cuando digerimos esa proteína, también, aparte de absorber los propios aminoácidos de la proteína, también la separamos del hierro, y el hierro podemos incorporarlo, el hierro lo podemos absorber mejor. ¿Qué quiere decir esto ya principalmente? Que para que se puedan absorber bien las moléculas de hierro es importante tener buenas digestiones, y que si tenemos motilidades muy aceleradas, tenemos problemas malabsortivos, ahí puede ser que no se absorba todo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el primer factor, que las digestiones sean pausadas, que estemos obviamente teniendo una buena digestión. Y uno de los factores más importantes dentro de la absorción del hierro es la simultaneidad con la vitamina C, ¿de acuerdo? ¿Por qué es esto? Hay 2 motivos. Uno, porque la vitamina C cambia el estatus químico del hierro, haciéndolo que se absorba mucho más fácil, y porque también, contribuye la vitamina C a tener unas buenas mucosas saludables en el intestino, que no esté dañado, que la síntesis también del colágeno que pueda haber en las paredes celulares funcione bien. En fin, la vitamina C ayuda mucho a la absorción de hierro, sobre todo si es de manera simultánea en la misma comida. ¿Cómo trasladamos esto a la realidad? Con este consejo que llevamos repitiendo siempre, que es el de toma en las comidas principales tu ración proteica y tus verduras. Con eso se consigue. Es decir, aquí tenemos la ración proteica, que siempre va a tener hierro, ¿no? Va a tener carne, pescado, huevos, legumbre, ahí va a estar el hierro. Y luego con esa ración de verduras, que va a hacer que se absorba mucho mejor el hierro. Ahora que estamos saliendo del invierno, ¿no? Que se suelen tomar menos cantidad de verduras crudas, es decir, parece como que no nos apetece tanto una ensalada, no nos apetece tanto un gazpacho, es lógico y normal, un poco por la temperatura. En invierno solemos tomar más la verdura cocinada. ¿Qué es lo que pasa cuando tomamos la verdura cocinada? Que se destruye gran parte de la vitamina C. La vitamina C es una vitamina muy termolábil, es una vitamina que se destruye fácilmente con el aumento de la temperatura, y que, por lo tanto, siempre conviene tomar verduras crudas. Tenemos muchísimas opciones. Podemos seguir tomando ensalada, no pasa nada. Podemos no
cocinar las verduras hasta dejarlas chuchurridas, les podemos dar a veces un toque que no sea tan fuerte, ¿no? Un brócoli, pues un brócoli que esté un poco al vapor o el brócoli que esté hecho al microondas, no hace falta recocerlo y que pierda todo, ¿vale? Eso serían distintas opciones o técnicas de cocción no tan agresivas para conservar la vitamina C, pero luego también hay otros elementos muy importantes, y es qué alimentos son ricos en vitamina C, que siempre incluimos en las comidas principales y tomamos crudos, como habéis dicho por aquí, los cítricos, es decir, una naranja, un kiwi, el chorreón de un limón durante una ensalada o cuando lo tomamos, por ejemplo, de manera convencional. Ahí nos vamos a encontrar un muy buen aporte de vitamina C que va a ayudar a que se absorba mejor el hierro de la carne, del pescado, de la yema del huevo o de las legumbres. Ahí vamos a encontrar una buena cantidad de hierro. ¿Que tú te lo tomas con eso? Mejor. Hablando específicamente de hierro vegetal, pues si por ejemplo nos estamos tomando unas lentejas, pues esas lentejas o con vinagre o esas lentejas con un chorreón de limón, muchísimo mejor. ¿Que me estoy tomando una ensalada? Pues ahí ya estoy metiendo el hierro. Imaginaos un pimientito que esté crudo, los propios vegetales. Si nos queremos tomar hasta la verdura entre horas, que eso vendría muy bien para el aporte de vitamina C. Lo que pasa es que si la tomamos entre horas, no la estamos simultaneando con la proteína, ¿no? Pero que unos cherries, un mini pepino también de los que vienen la zanahoria propiamente dicha, si en lugar de asarla siempre la hacemos rallada en algún plato al final, ¿no? Para tampoco reventarla. Eso puede venir muy bien para un curry, para una boloñesa. Por ejemplo, en dieta vegetariana, una boloñesa de soja texturizada, que al final, en lugar de cocer mucho la zanahoria, que la ralléis y que la acompañéis al final, puede venir muy bien para simultanear esas dos cuestiones, ¿vale? Insisto, proteína y luego, por otro lado, vitamina C. Eso sería lo fundamental. Y con eso, las fuentes de hierro vegetales, que son y que te los puedes encontrar en legumbres, en frutos secos, que también muchos frutos secos suelen ser ricos en hierro. Por ejemplo, los pistachos. Los pistachos es uno de los frutos secos a destacar. Y luego también los cereales integrales, que los cereales integrales suelen tener buen aporte de hierro. Es importante, pues obviamente, que estén en nuestra alimentación. Más de legumbres que de cereal integral, ¿vale? Si queréis saber un poco el porqué, podéis ir al anterior directo, donde hablábamos que quizás personas sedentarias no tienen que tener tanta cantidad de cereales en su dieta, y sobre todo si somos pues, personas que no son excesivamente activas. Que sois personas más activas y seguir dieta vegetariana, o bueno, da igual, porque las fuentes de hidratos de carbono son vegetarianas o son ovnis, son convencionales, da igual, pues podéis meter más cantidad o de pasta integral, o de arroz que sea integral, o de pan, ¿no? Que tenga una buena fermentación, a poder ser de fermentaciones lentas, que nos podamos encontrar ahí mayor cantidad de hierro. Eso además pasa, fijaos, con la pasta, voy a hacer aquí un mini paréntesis, cuando nos encontramos cereales que se han fermentado, por ejemplo, con el pan, ya sabéis y me habréis escuchado muchas veces que el pan es un alimento bastante superfluo, sobre todo el pan blanco, que tampoco es que sea especialmente interesante, ¿no? Pero en el caso de dietas para deportistas, o si queremos hablar de una dieta vegetariana vegana más completa, ¿no? Que tengamos estos micronutrientes, tiene un aporte bastante guay, que es el de un cereal fermentado, como pasa en el pan. ¿Por qué es fermentado? Pensadlo, la levadura crece. Ahí hay un proceso de fermentación, si además es masa madre, si además es fermentación lenta, se van a producir unos cambios en la proteína del pan, en la mejora de la digestibilidad de esos minerales, y que va a hacer más fácil la absorción de esos minerales. ¿Cuándo tendríamos cereales no fermentados? Por ejemplo, en el caso de la pasta o en el caso del arroz. Es decir, no suelen ser tan interesantes desde el punto de vista de la absorción de los minerales, ¿vale? Y luego además está el caso, bueno, de que en los panes integrales o en los cereales integrales siempre nos encontramos fitatos que pueden dificultar algo la absorción de este mineral. Entonces lo importante es que pues, la digestión esté bien hecha y que no tengamos problemas mal absortivos aquí, o que estén germinados o que estén fermentados. Sería lo lógico y normal, que estén bien cocidos. Repito, frutos secos, legumbres, cereales integrales, fuentes de hierro vegetal. Y luego hay por ahí algún recurso suelto de hierro vegetal que está muy bien. Por ejemplo, la levadura nutricional o la levadura de cerveza tiene un aporte en hierro absolutamente interesante, y también en prote.
¿vale? Sé que no es el tema de hoy, pero por ejemplo tenía una pregunta por aquí. Consejos para consumir más proteína. Me había preguntado una persona. Que sepáis que un recurso tan tonto como la levadura de cerveza o la levadura nutricional, que puedes echar una cucharada a un plato caliente. Yo sé que al inicio es un poco extraño usar la levadura de cerveza o la levadura nutricional, porque dices, ¿y esto cómo lo uso? Pero si esto parecen polvos, parecen crispies, esto parece cereales de desayuno triturados, ¿qué hago con esto? Hay una muy buena alternativa, es echarla. A mí me gusta especialmente la levadura de cerveza si lo echáis, por ejemplo, a un sofrito, a un platito que tenga algo de jugo y que esté caliente. Imaginad que hacéis un dal de lentejas para adentro, un curry de garbanzos para adentro, un sofrito de toda la vida, que a lo mejor estáis poniendo cara rara de ¿qué platos internacionales más raro? Un sofrito de toda la vida, un pisto manchego, pues para adentro la levadura de cerveza. Eso va a aumentar un montón la cantidad de proteína. Mirad, la mitad del peso de la levadura de cerveza es proteína. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. Es cierto que no pesa mucho, pero que os añadís 10 gramos de prote a partir de levadura de cerveza, que os añadís 10 gramitos, 5 gramos de prote. Eso es bastante interesante. Dependiendo de qué tipo, creo que está entre 40 gramos, entre 50 gramos, vamos, que es una forma de aumentar proteína en la dieta que viene muy bien. Y aparte con una ingesta de hierro asociada bastante alta. La levadura nutricional, muy buena pregunta, no es igual que la levadura de cerveza. La levadura nutricional se le ha solido hacer un tratamiento que es un desamargado y entonces entra mucho mejor, está más rica, pero es únicamente el cambio que hay. La levadura de cerveza suele tener más amargor, es un subproducto de la industria alimentaria, es decir, pues se hace cerveza y el pozo que sobra abajo del starter y de todas las levaduras que se han echado en el silo donde ha empezado a fermentar la cerveza, y ese remanente que está ahí abajo pues se utiliza directamente para comercializarlo luego como levadura de cerveza. La levadura de cerveza, insisto, son los microorganismos, las levaduras, y que obviamente tienen ese interés nutricional bastante alto. Habéis preguntado también antes por aquí que si engorda. No es un alimento que se asocie con sobrepeso y obesidad, ni muchísimo menos. En su composición además es sobre todo proteína, y luego que nos estamos añadiendo 10 gramitos con las cucharadas. Nada, muy denso nutricionalmente, pero sobre todo a nivel de nutrientes interesantes. Buen aporte mineral y ese aporte de proteínas extra que, por ejemplo, para un sofrito, para un plato caliente, para unos canelones, para una lasaña, te lo refuerza mucho. ¿Y por qué he dicho esos platos además? Porque hay un tema que mola mucho de la levadura de cerveza o la levadura nutricional, que es que además da unos sabores, da unos aromas muy buenos y parecidos al queso. Tiene unos ácidos grasos cortitos en ese aroma que te dan ese recuerdo, un poco esa reminiscencia a productos lácteos, y queda muy bien. Miradlo alguna vez si hacéis un sofrito o si hacéis una lasaña. Yo a veces cuando hago lasaña al horno, o si hago unos canelones, incluso cuando termino con un tal, echas al terminar cuando está caliente, lo he hecho alguna vez también con alguna pizza, cuando está caliente, aprovechas y echas un poquito, espolvoreas una cuchara de levadura de cerveza y se va a posar ahí como, se queda pegadita, se queda muy jugoso y da un poquito de sabor lácteo, de aroma lácteo, de recuerdo. Está muy bien, ¿vale? Así que aquí tenéis otra forma de aumentar la ingesta de hierro y la ingesta de proteínas, ¿de acuerdo? Volviendo un poco al tema de la anemia, si garantizamos, por lo tanto, que esté las suficientes raciones de proteínas a lo largo del día y que se acompañen con vitamina C, no debería haber ningún problema en la aparición de anemia. ¿Qué otras cosas hay que vigilar, ¿no? ¿Qué otras cosas habría que vigilar para tener una dieta que integre todos estos conocimientos? Es importante también porque el hierro, por su valencia, el hierro también por su estructura química, compite con otros minerales el hierro, como puede ser el calcio. Seguramente, si alguien de los que estáis aquí os habéis tomado alguna vez un suple de hierro, os habrán dicho algún tema de estos típicos de prescripción del suplemento que dice: tómate el hierro en ayunas, a poder ser con un vaso o con un zumo de naranja, seguro que os suena, y el alejado de la leche y alejado del café.
esos son buenos consejos, ¿vale? Primero, que se acompañe con un zumo de naranja. Está bien por la parte de la vitamina C. También podrían decir simplemente acompáñalo de una fruta, no hace falta que sea zumo, es decir, aquí a vuestro criterio. Ya sabéis que el zumo pues ni es tan saciante ni tan interesante como la fruta, sabéis que el zumo es azúcar libre. No va a pasar nada por tomar zumo, pero si sois personas muy sedentarias, pues tampoco interesa tomar zumo, ¿vale? Que tenéis una vida más activa, que os movéis más que sois culo inquietos, pues podéis tomar más cantidad de esos alimentos que sean más superfluos. Si estáis ahora mismo en un proceso de buscar un peso un poco más saludable por bajar peso, pues no es especialmente interesante meter zumos, ¿vale? Ahí podemos tirar más de la fruta entera, que será mucho más interesante. Pero insisto, si os gusta el zumo, mejor que os toméis un zumo a una pieza de bollería, ¿vale? Pero que si os tomáis las mandarinas, muchísimo mejor que el zumo. Eso sería un enfoque bastante interesante por la parte de vitamina C, y lo de alejarlo del café viene también muy bien. ¿Por qué es el alejamiento del café o del té? También del té. De hecho, hay estudios muy bonitos del té que muestran cómo baja la absorción del hierro cuando el té se toma durante la comida. Y diréis, ¿el té durante la comida? Bueno, sí, en cultura asiática hay mucha frecuencia y es muy típico tomar té durante las comidas. De hecho, pues, por ejemplo, si vais a Japón, si vais a otros países asiáticos, veréis que incluso lo primero que os ponen o reciben en muchos sitios de restauración con un té directamente. Eso no es que sea un crimen, para población general no pasa nada si no tenéis problemas, pero en el caso de que tengáis anemia, pues no es interesante tomar té durante las comidas, ¿vale? Los taninos del té y otras sustancias van a interferir, ¿de acuerdo? Van a interferir sobre la absorción del hierro y no es interesante. ¿Qué podemos hacer? Tomar té o tomar café fuera de esas ingestas principales. Eso nos podría ayudar. ¿Que estamos en una sobremesa? Esperamos un poquito a que se pueda absorber un poco más de hierro, pero si no queréis estar ahí con el cronómetro de cuánto tiempo, no sé qué, no os preocupéis, tomaos una infusión diferente, que no sea café o té, os podéis tomar a lo mejor una manzanilla y que interfiera menos, y ya os tomaréis luego el café a otra hora, ¿vale? La gente que se toma el suple por las mañanas también lo aleja de la leche, precisamente por el aporte de calcio. Exactamente lo mismo si somos una persona que no toma leche y que toma bebida vegetal sobre todo enriquecida en calcio. ¿Qué hacemos? Lo separamos al menos una horita y media para que no tengamos esa interferencia del hierro y del calcio, ¿vale? Porque entonces no se va a absorber tan bien. Con esto ya se tiene más o menos dominado el tema del hierro, ¿vale? Y una crítica final o una reflexión final que tengo que hacer, si realmente no influye la ingesta de carne en tener un mejor estatus de hierro, como comprenderéis, está entonces injustificada toda esta vertiente que muchas veces hay, que nos encontramos incluso entre personal sanitario, de ir a una consulta y decir, ¿tienes hierro? Come más carne roja. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Tiene sentido desde el punto de vista que es un alimento rico en hierro, pero no es una buena recomendación sanitaria. Primero, porque a lo mejor esa persona que tiene anemia ferropénica, ¿no? Primer punto, a lo mejor ya está tomando suficiente hierro. No hace falta que le añadas más hierro. A lo mejor la pauta nutricional que necesita esa persona es cambiar su convivencia con el calcio o introducir más fuentes de vitamina C, ¿vale? No hay personas así, no es general encontrarnos en nuestro contexto, personas que digas, en tu alimentación tienes que tomar más cantidad de carne y menos vegetales en las comidas principales. No pasa. Es por lo tanto un enfoque dietético erróneo el decirle a una persona, toma más carne. Es que nadie necesita más carne en nuestro contexto. Y si ese sanitario le está recomendando más carne por el motivo que sea, porque no toma suficiente hierro, o imaginaos, porque quiere aumentar la cantidad de proteína, tienes muchísimas mejores opciones proteicas. Es decir, a nivel de salud pública, si cogemos cualquiera de las 4 fuentes de proteínas, carne, pescados, huevos, legumbres, recomendar carne, y específicamente carne roja, es la peor opción a nivel de salud que podemos hacer como sanitarios. Tiene más sentido decirle a la gente,
Oye, intenta que siempre haya ración proteica en tu comida. ¿Estás tomando verdura cuando tomas tu ración proteica? ¿Estás tomando fruta en las comidas principales? ¿Estás separando? ¿Cuándo te tomas el café? Esas son las preguntas que deberíamos hacer como personal sanitario. No toma más carne. Y entonces, como comprenderéis y es fácil de deducir, todavía está menos justificado el tema de que tienes que tomar entonces carne roja procesada, como es el caso, por ejemplo, del paté. En España, para la gente que seáis de fuera, en España hubo mucho tiempo en el que el paté se recomendó indiscriminadamente, sobre todo a niños, sobre todo a peques y adolescentes, porque había un spot publicitario, había un anuncio que decía paté rico en hierro, paté rico en hierro, paté rico en hierro. Entonces, pues había una gran parte del personal sanitario que iba recomendando paté a muchos niños y adolescentes. Como podéis comprender, es una absoluta irresponsabilidad. Y repasando todas estas pautas que os he dicho, podéis comprender que hay muchas mejores alternativas. Fijaos, si un sanitario quisiese recomendar hierro de origen animal a los pacientes, tiene mejores alternativas. Aparte de la yema de huevo y el pescado, es que tiene otras mejores alternativas que muchas veces no hablamos porque no son tan representativas, que podrían ser los mejillones y los berberechos. Los mejillones y los berberechos, mira, tienen una pasada de hierro absolutamente enorme, enorme. Y luego además, si los pensáis, no los solemos tomar culturalmente con una fuente de vitamina C. La gente o se toma los mejillones con una vinagreta, o con un poquito de pimiento, o con un salpicón de marisco. Los berberechos se acompañan prácticamente con limón siempre. Con los mejillones también muchas veces con limón. Es decir, es normal que sean fuentes que además se acompañan con vitamina C. Eso sí que tiene mucho más sentido, ¿no? El decir, oye, pues mejillones y limón, berberechos con limón. Una recomendación mucho más justificada que decir carne roja. Y luego, por supuesto, revisar las otras cuestiones, ¿no? Pero para que os hagáis a la idea, la gente suele necesitar más esa ración de verduras que no están en las comidas principales. Porque en nuestro contexto las comidas suelen ser más bien espaguetis con carne picada, espaguetis con el atún, el arroz a la cubana, ¿no? Esas cuestiones, o una pizza, o una hamburguesa con patatas, platos que tienen hidrato y prote, pero lo que falta es obviamente la fuente de verduras. Fijaos, como os he hablado de fuentes de hierro alternativas, ha preguntado por aquí Flor de Jardín que qué opino de otras fuentes de hierro que también muchas veces se habla de ellas, como son las algas. Lo primero es que las algas es cierto que son ricas en hierro, pero de las algas nos tomamos muy, muy, muy poca cantidad para que sea relevante esa ingesta de hierro, ¿no? Te tomas unos poquitos gramos y al fin y al cabo pues no acaba siendo una ingesta muy representativa. Y podéis pensar, bueno, pues como más algas, ¿qué problema? Si me aportan poco hierro, comeré más. Mirad, no es recomendable tomar grandes ingestas de algas, principalmente por seguridad. ¿A qué me refiero? Las algas suelen ser productos que, por un lado, algunos de ellos, os pongo un ejemplo, alga kombu, es un tipo de alga que se suele utilizar no tanto para comer directamente. El alga kombu no es buena idea comerla como tal, como puede pasar con el alga hijiki, el alga wakame, el alga nori, otras clases de algas, ¿no? El alga kombu tiene una gran cantidad de metales pesados, entonces es mejor utilizarla solo para hacer caldos y luego retirarla. Que deje la cantidad directamente de su saborcito, pero que no te tomas los metales pesados. Y el problema también de las algas, por ejemplo, a mí que me gusta mucho alga wakame, alga nori o goma wakame, ¿no? Que también va un poquito acompañada de azúcar. El problema también que tenemos con las algas es que son unas fuentes de yodo masivas, que a ver, que no debería haber ningún problema. Tenemos una larga trayectoria de seguridad de consumo de algas en población asiática, por ejemplo, ya sabéis, pues en Japón hay un gran consumo de algas y pues no le pasa nada, no tenemos el desarrollo de
de una enfermedad asociada a esas ingestas masivas de yodo. ¿Qué es lo que sucede? Que no tenemos tanta trayectoria y tanta seguridad en población caucásica o en población europea, ya no solo caucásicos, sino por gente que a lo mejor pueda tener más ascendencia negroide o personas directamente que puedan vivir en España, que tenemos mucha más gente que vive aquí de procedencias pues de Latinoamérica, sobre todo por el tema idiomático, o también del Magreb por la cercanía. Entonces, no tenemos tanta trayectoria dentro de nuestras genéticas para conocer si esas megadosis de yodo son seguras. A ver, probablemente no pase nada, pero bueno, somos cautos y entonces lo que le intentamos decir a la gente es que incluya las algas siempre de una manera un poco más eventual, de una manera poco frecuente en la dieta. Y también pues con una pauta que se suele decir mucho, que es utiliza el alga en todo caso como un ingrediente, nunca como un plato. Es decir, no te metas un primero de ensaladas uno momo, no te metas una sopa miso que tenga más algas que tofu o más algas que el propio miso. Intenta que sea siempre un ingrediente pequeñito, ¿vale? A mí como me gusta especialmente utilizar las algas, aparte de las típicas preparaciones japonesas que podéis mirar, por ejemplo, en la web de Sin Receta, tenéis un montón, cocinasinreceta.com, allí tenéis un montón de recetas donde se utiliza algas. A mí me gusta mucho cómo queda el alga acompañando las legumbres. Me encanta, queda súper bien. Por ejemplo, habrá muchas personas que hayáis probado alguna vez este potaje de vigilia típico español, ¿no? Que es a lo mejor garbanzos, espinacas con un poco de bacalao. Pues si lo queréis hacer en versión vegana, garbanzos, espinacas y algas, queda buenísimo y da ese toque a mar que está riquísimo. Es un ingrediente culinario muy rico, pero lo estamos utilizando ingredientes de manera culinaria, ¿vale? Preguntan por aquí si las algas se pueden utilizar para sustituir suplementos de yodo. No es buena idea. ¿Por qué? Porque no son dosis para nada parecidas. La cantidad de yodo de las algas es hipervariable. Tened en cuenta que va a depender de la costa en la que se han producido. No tenemos una buena colección de tablas de datos, de tablas de composición de alimentos que nos diga el alga wakame de Japón, de Yokohama, tiene esta concentración, mientras que el alga gallega en la ría de Arousa tiene esta... No es buena idea. Y por supuesto, no sustituyamos con un alimento un suplemento prescrito, porque ahí empezamos a hacer distorsiones y no es buena idea. Recordad de todos modos, el yodo que tenemos que tomar en nuestra alimentación debe venir sobre todo a partir de una de las fortificaciones más importantes que tenemos en salud pública, que es a partir de la sal yodada. Es muy importante. La sal yodada hace que funcione correctamente nuestra tiroides. Si no tenemos suficiente ingesta de yodo, es cuando pueden aparecer problemas derivados con la tiroides, ¿vale? Entonces, si somos personas que toman marisco, que toman pescado, vale, ahí va a haber aporte de yodo. Pero es importante que siempre la sal que utilicemos en casa sea sal yodada. Esa es la sal de uso general y que es un aporte importante en salud pública. Ahora, esto sobre todo si sois personas que no toman pescado, es especialmente importante que la sal sea yodada, ¿vale? Seguramente la gente que sea o de Extremadura o de Castilla-La Mancha probablemente habrá visto alguna vez en sus pueblos este bocio endémico que tenían algunas de las abuelas manchegas o extremeñas. Hay por ahí también un documental muy bueno, es de los más históricos de los reportajes documentales españoles, que se llama el reportaje de las Urdes, que es de José Luis Cuerda, si no me equivoco. Entonces, que lo sepáis, que ahí podéis ver un poquito cómo eran estas situaciones un poco del déficit de yodo, y se ve palpable, es bastante característico este cuello hinchado que tienen las abuelas, los abuelos en los pueblos, que no tomaban suficiente cantidad de yodo y por lo tanto desarrollaban ese bocio, ¿no? Ese crecimiento desmedido dentro de la glándula tiroides que encontrábamos en los pueblos. Si alguna vez habéis visto a un abuelo o una abuela en La Mancha o en Extremadura con ahora ya se ve menos, ¿no? Pero antiguamente, hace 10, 15 años, todavía se veía algún caso, es ese bocio. Y luego también, en el caso de las etapas de crecimiento, es
cuando desarrollaba la enfermedad carencial que se conoce como cretinismo, que si queréis ver por qué a veces a la gente se utiliza con tono despectivo el insulto de cretino, se debe a eso, es una enfermedad carencial. Lo podéis buscar en Google, podéis poner cretinismo o cretino y os saldrá una persona con unos rasgos físicos bastante característicos, ¿no? De decir, pues el cretino de pueblo, que sepáis que viene de eso, es una enfermedad carencial por entonces del yodo. Habéis preguntado si eso es mejor utilizar sal marina o sal del Himalaya, o sal de Hawái, o sal ahumada de no sé dónde. No, esos son tipos de sales alternativas que se ponen de moda, que tienen algunas características diferentes. Es cierto que tienen ahí algunas trazas de minerales, que puede estar guay incorporarlas, pero ni son mágicas, como muchas veces se venden, y tampoco tiene el control de minerales específico, ¿de acuerdo?, que deberíamos tener. Por lo tanto, lo que debemos comprar es la sal yodada. Una muy buena pregunta que nos hacen por aquí, si la sal que añaden a los productos que ya están manufacturados es sal yodada. No tiene por qué, depende de cada fabricante. Es posible que como estás haciendo una formulación en una fábrica y quieres ir a mínimos de coste, no compren sal yodada porque quieren abaratar y compren una sal que no está yodada. Ya lo digo, es que además esa sal no tiene por qué ser yodada. Tened en cuenta que la sal que debe ser yodada es la sal de adición de vuestra cocina, no la de un snack de patatas fritas que os compréis un día o de un producto, un plato preparado que os podéis encontrar por ahí, ¿vale? Esa es la justificación. Bueno, la justificación que no tiene por qué y que no vamos a confiar en que una empresa suplemente con yodo su sal de un producto manufacturado, ¿vale? Entonces, que simplemente en casa la sal de sobremesa o la sal de cocinar que sea sal yodada, simplemente. La sal marina o la sal del Himalaya no tiene ese control de minerales. Sí tendrá yodo, sí tendrá otros alimentos, otros nutrientes, otros minerales que pueden ser interesantes, pero que ni mucho menos vale la pena el precio y ni mucho menos están bajo el control concretamente, ¿vale? Esto yo creo que hemos dado un repaso bastante importante al hierro, ¿eh? Llevo 50 minutos hablando de hierro, de interacciones del hierro y de estas cuestiones, ¿no? Para que veáis. Han preguntado por aquí cosas súper interesantes y creo que me las voy a apuntar para otro directo. Habéis preguntado sobre el omega 3, habéis preguntado también sobre pérdida de peso de forma específica. Sobre incluso B12, es decir, hay otras cuestiones de dieta vegetariana o vegana que no quiero que se nos vaya un poquito de aquí y prefiero dejarlo todo dentro de más o menos de una temática que tenga que ver. Pero como he nombrado los bivalvos, fijaos, voy a ir con esta última pregunta que ha dejado por aquí Stampy Nutrición y ha preguntado, ¿los bivalvos no sienten? Dice, te citaré en un post pronto, espero tu permiso. Bueno, para citarme a mí o a cualquier persona, Stampy, no hay que pedir permiso. De hecho, citar es lo lógico y normal, es lo que hacemos los compañeros, las compañeras que divulgamos, pues si queremos referenciar, si queremos contestar, si queremos recomendar el trabajo de alguien. Pero bueno, muchas gracias, espero que esa cita entiendo que será para algo positivo, para utilizar algún trabajo. Y si es algo negativo, pues adelante también, ¿no? Los bivalvos, lo que se sabe a día de hoy es que son animales a nivel taxonómico. ¿Qué quiere decir eso? Son del reino animal, ¿no? Al igual que nosotros tomamos, los seres humanos nos alimentamos de otros seres vivos, ¿vale? Eso es obligatorio porque no somos autótrofos, no somos plantas, que sí que tienen la capacidad, las plantas no tienen que alimentarse de otros seres vivos. No, nosotros, el ser humano, tenemos que incorporar otros seres vivos a nuestras estructuras. Somos lo que se llama heterótrofos, ¿no? Esto sonará de biología. ¿Y qué nos tenemos que comer? Por lo tanto, nos tenemos que comer otros seres que sean orgánicos. No podemos comer piedras, no podemos absorber por nuestras raíces, que no tenemos minerales, no tenemos cloroplastos que nos permitan coger energía solar y transformarla a energía química. No sabemos, estaría guapísimo, ¿no? Porque la gente esa como los vendehumos que van diciendo por ahí, no, dieta solar, yo me pongo al sol y absorbo energía. ¿Qué vas a sacar tu energía del sol? No eres una planta. No sé, no eres Bulbasur, ¿vale? O sea, deja de inventarte cosas. No puedes generar energía a partir del sol. Entonces nos tenemos que comer a otros seres e incorporamos la energía a partir de la digestión. ¿Cuáles son los otros reinos que nos tomamos? Nos tomamos al reino animal,
nos tomamos al reino vegetal y luego que muchas veces no consideramos estos reinos, hay otros reinos, está el reino fungi, las setas, y está el reino protista, ¿no? Que el reino protista, pues otras bacterias, el reino fungi también podría ser las levaduras en este caso, y el reino protista, pues cuando nos tomamos otras bacterias. Fijaos, ¿no? Que parece siempre que hacemos reino animal y reino vegetal, como si solo hubiera esos dos. Bueno, a mí siempre me gusta recordar un poquito ahí los temas de biología y también nos comemos las setas y también nos comemos a las bacterias y también nos tomamos a la levadura. Cuando hablamos de dieta vegana, siempre se habla de dieta sin alimentos de origen animal, ¿vale? A grandes rasgos, ¿vale? Pues muy bien. Una dieta sin productos de origen animal. Es decir, que podemos tomar plantas, se puede tomar setas, se puede tomar bacterias, se puede tomar levaduras. ¿Qué es lo que pasa? La dieta vegana está montada alrededor de un principio que es no generar maltrato ni explotación animal, no generar ese sufrimiento que es innecesario. Entonces, aquí hay un debate muy grande, muchas veces, bueno, no es que sea el debate importante, porque el maltrato animal donde está presente es en las grandes producciones, en las grandes explotaciones animales, el problema es el pescado y el problema es la carne, ¿no? Pero bueno, está ahí también el tema de los bivalvos, que son animales, obviamente son animales, pertenecen al reino animal, taxonómicamente. ¿Qué es lo que sucede? Que son animales que no tienen sistema nervioso central. No tienen sistema nervioso central. Entonces, aunque responden a estímulos, como también responde a estímulos un girasol, ¿vale? Que se mueve, también responde a estímulos una bacteria, ¿vale? Y entonces que sepáis que, aunque son animales, pues no son sintientes. Podríamos decir, técnicamente han dicho, sienten estímulos, lo que no hacen es sufrir, porque ahora mismo cuando se suele hablar desde la connotación del sufrimiento, que es interpretar esas señalizaciones, tener nociceptores que puedan pillar el dolor e interpretar lo que te hagan sentir mal, pues no, podríamos decir que no sufren. Ahora también es cierto, bueno, pues que la producción de bivalvos, pues aunque sea más sostenible que la de pescado, etc., pues también se suele relacionar con monocultivos, ¿no? Aunque no son cultivos, ¿no? Como que agotan algunas regiones, etc. Hay muchas personas veganas y en general no. Las personas veganas no incluyen animales en su alimentación y eso tampoco incluye los bivalvos, ¿vale? Otro tema es que haya alguien que diga, bueno, pues yo sí como mejillones y berberechos. Vale, eso no es una dieta vegana técnicamente, a pesar de que sí que sigue los principios sensocentristas, estos de no generar sufrimiento, porque se está comiendo a alguien animales que no sienten, ¿vale? Esto es una anécdota, esto no es importante. La reivindicación del veganismo no está alrededor de los animales. La prioridad son las granjas y la prioridad es la pesca, ¿vale? Esto es una anécdota que, ya que lo ha preguntado por aquí una persona, pues creo que es interesante comentar y que puede ser bastante importante, ¿vale? Habéis preguntado aquí otras cuestiones sobre los bivalvos. Os voy a derivar a un vídeo que creo que es súper interesante, que tengo en el canal de YouTube, que podéis ver, que es producción de mejillones, ¿vale? Ahí explico bastantes cosas de cómo se producen los mejillones y creo que es bastante interesante y que os puede gustar, ¿vale? Y nada, yo creo que le hemos dado un buen repaso a todo. Hemos hablado de hierro, hemos hablado luego, por lo tanto, de absorción de hierro, de vitamina C, de ciertas adaptaciones que se pueden generar en dietas vegetarianas de largo recorrido. Hemos hablado también de café, hemos hablado de té y luego, puestos a hablar de diferentes fuentes de hierro de origen vegetal o de hierros alternativas, haciendo esta crítica al consejo dietético imperante por los profesionales sanitarios, hemos visto que no está justificado recomendar carne roja en casos de anemia. Hay mejores alternativas. Ahí han surgido todos los temas de vitamina C y de fuentes proteicas vegetales. Y también pues ha salido el tema de los bivalvos, muy relacionado con esto. Pues nada, hasta aquí nuestra horita del directo de hoy. Nos hemos anotado de verdad el resto de cuestiones que habéis preguntado. Y nada, muchas gracias. De nuevo también le doy las gracias a La Caja Saludable por haber mandado la caja esta semana, por darnos las ideas. Os recuerdo, esta semana voy a intentar subir el reel de cómo utilizar las hojas de las zanahorias, que por cierto tienen muchísima cantidad de vitamina C. Eso no lo he dicho. ¿Sabéis cuál es la mayor fuente dietética de vitamina C de nuestro contexto? El perejil. ¿Qué es lo que pasa? Que de perejil, ¿cuántos gramos te tomas? ¿Te tomas 1 gramo? ¿Te tomas 2 gramos? No te tomas nada de perejil en un plato, ¿vale?
Que lo que pasa, entonces, que es algo que te tomes una buena cantidad en un plato. ¿Qué plato? ¿Qué receta hay de perejil que te lo tomes en mucha cantidad? No sé si lo sabe alguien. Un platazo de mis platos favoritos de gastronomía libanesa, el tabulé. El tabulé. Si alguna vez os hacéis una ensalada de tabulé, ahí sí que estáis metiendo una pasada de vitamina C, ¿vale? Pero no cuando añadimos ahí con el perejil, tiqui, 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 tiqui. El cilantro también tiene buena cantidad de esta vitamina, ¿de acuerdo? Pues nada, gracias. Nos vemos en el próximo directo, jueves a las 6, que ya es una cita continua. Y también saludos a la gente de YouTube y la gente del podcast, si estáis escuchando esto desde allí. Leemos también los comentarios que dejéis por estos medios para el próximo directo, ¿de acuerdo? Ahí os dejo esta idea de tabulé y atentos a cómo voy a utilizar esta semana las hojitas de las zanahorias para hacer un pesto e ideas alternativas. Que paséis buena semana y vaya todo bien. Muchas gracias por ver el directo. Hasta la próxima.